Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, mi querida y estimada audiencia de su programa Encuentro con tu Grandeza. Como todos los miércoles, me encanta saber que están ustedes ahí esperando este programa, sabiendo que siempre les traigo una invitada de lujo, una persona preparada, muy bien documentada, con toda la experiencia del mundo para poder escuchar sus consejos, sus opiniones, sus conceptos y el tema que nos venga a traer sea realmente que esté respaldado por la experiencia de cada uno de mis invitados. Y bueno, así siempre ha sido y así siempre será. Y el día de hoy tengo una invitada que precisamente reúne todos estos atributos. Es una persona que por mucho tiempo ha dedicado su vida y los últimos años a crear una unidad, una fraternidad de personas con las que ella trabaja y han salido adelante de una forma impresionante, de una forma, se podría decir, increíble, de muchas situaciones familiares, porque ella trabaja precisamente lo que es las constelaciones familiares. Y vamos a preguntarle qué son las constelaciones familiares, y tenemos muchas preguntas y tenemos mucho material, y vamos a arrancar porque ojalá nos alcance esta hora de programa para cubrir todo el material que tenemos. Quiero darle la bienvenida a Vanessa Cumplido Rocha. Ella es consteladora certificada, originaria de Guadalajara, Jalisco. ¡Wow! La tierra tapatía. Y bueno, con mucho cariño le damos la bienvenida a tu programa Encuentro con tu Grandeza. Bienvenida, Vanessa. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Estoy honrada de estar aquí. Me siento muy feliz de estar aquí y con mucho gusto responderé todas las preguntas que tengan para dejarles más claro qué son las constelaciones familiares. Bueno, vine hasta acá, hasta Tijuana, Baja California, donde ella se encuentra para poder hacer esta entrevista. Y bueno, pues me encanta que me haya sacado de mi zona de confort, de mi estudio. Y aquí estoy disfrutando de esta hermosa casa que tienes, que es una belleza. Por donde quiera que se voltea uno, encuentra uno luz, plantas a todo lo que da, árboles frutales. Qué cosa tan linda estar en contacto con este ambiente tan natural, porque te da mucha paz, te da mucha tranquilidad, sientes una vibración muy bonita. Bueno, es que tú tienes una vibración muy bonita, Vanessa. Agradezco eso también, y mis padres también agradecen porque son mi fuente de poder. Están aquí ayudándonos y recibiéndolos a todos con mucho gusto en esta casa, su casa. Cuando gusten venir a tratar alguna constelación, una sesión de constelaciones familiares, son bienvenidos. Igual a venir a ver nada más, también es bienvenida. Cualquier cosa, gracias. Hermoso lugar, la verdad. Vanessa, dinos, además de que naciste en Guadalajara, Jalisco, ¿hasta qué edad estuviste ahí? ¿Y tú hiciste la mayor parte de tus estudios ahí o también los hiciste acá en los Estados Unidos? Sí, la mayor parte de mis estudios, en cuestión de primaria, lo que es kinder, primaria y parte de la secundaria, fueron en Tijuana. A partir de mis 15 años, los estudios de secundaria que me restaban, que tenía que concluir preparatoria, fueron aquí. Luego me traslado de nuevo a Guadalajara a estudiar mi primer carrera como licenciatura en Administración de Negocios, y después continúo con ese estudio en otra universidad aquí en Tijuana, y luego continúo en Ensenada, California, pero ahora ya con un cambio radical de esta vida holística que me llamó la atención a mí y a mi familia, y nos entregamos con todo a este nuevo movimiento de vida que nos ha apoyado para sanar nosotros y a la gente que conocemos y que confía en nosotros. Pero tú ya sentías desde temprana edad que te estabas llamada, ya sabías que tenías esa misión, ese llamado. Yo sentí el llamado antes de estudiar mi penúltima carrera
comencé a notar cuestiones mías en las cuales yo me preguntaba, filosofaba por la vida y me preguntaba cuando conocía personas muy receptivas, con una percepción de diferentes tipos de energía, algo más elevado de lo que yo conocía. Ahí fue cuando entró se podría decir, pues mis ganas de conocer algo más, ¿no? Algo que no fuera lo que estaba acostumbrada, administrativo, empresarial, algo que fuera más del alma. Y a partir de ahí, espiritual totalmente. Y de ahí me di cuenta que sí lo tenía como en el fondo de mi corazón, y ya surge con toda la fuerza cuando cierro con mi segunda carrera, que también fue de negocios. Surge cuando me tomo un momento a mí donde me da depresión por todo un año, y no me di cuenta porque no a todas las personas les da depresión de la misma manera. No todos tienen los mismos síntomas. Sí, no, yo no pareciera que tuviera depresión. Me di cuenta porque soy una persona que trabaja y le gusta estar activa mucho tiempo, y de repente todo un año dejé de hacer todo lo que me gustaba hacer. No me sentía triste, pero simplemente no tenía la motivación. Entonces, desde ese momento decidí buscar algo que me ayudara a reconectar conmigo, a conocerme, a saber de mí, a poder entender por qué yo me sentía de esa manera, a analizarme y poder llevar a cabo un trabajo personal donde yo pudiera florecer, convertirme en otra persona, porque me estanqué en eso y para mí fue una oscuridad muy profunda, y decidí tomar ahora sí que toda la iniciativa de trabajar en mí. Sí, no todo el mundo tiene esa iniciativa de tener esa introspección y de querer conocerse y de querer decir quién soy, a dónde voy, qué está pasando dentro de mí, y hacerte tantas preguntas y empezar a cuestionarte. Ese es el principio de la búsqueda de tu grandeza. Como Claro tú sabes, sí. Este programa se llama Encuentro con tu grandeza, y precisamente esos son los primeros síntomas. Cuando empiezas a tomar determinados caminos, te empiezas a interesar por todo, te vuelves todóloga en un momento determinado, pruebas un tipo de filosofía o investigas religiones o empiezas a tener una búsqueda más introspectiva, más para adentro. Ya lo de afuera no es tan importante, sino empiezas a crear tu propio mundo, ¿no? Interior. Y ese es precisamente uno de los síntomas que te saca de la depresión, encontrar un sentido a la vida. Justamente eso, justamente yo tenía el hambre y la necesidad de entender qué me estaba sucediendo, y no quería buscar algo convencional porque creí que siempre había algo más, que con todo respeto a todos los psicólogos y a todas las personas que se dedican a apoyarnos con ese tipo de terapias donde podemos conectar con nuestro interior. Pero cuando comencé a investigar sobre las constelaciones familiares, yo sentí que eso era, que ahí estaba la respuesta, porque comencé a identificar distintas cosas y patrones que había realizado en mi vida que se asemejaban mucho a lo que mis ancestros, o en este caso mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, habían vivido también. Entonces dije, esto tiene algo, una conexión real conmigo, y nadie más lo va a saber más que yo, que me adentre a este mundo a través de mi ADN para conocer realmente de dónde viene. Y sí, conocí constelaciones y me enamoró este proceso, tan así que ahora hago todo lo posible porque la gente también se enamore y no me cuesta trabajo. No, lo haces maravillosamente bien. Es simplemente el voltear a ver de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, posiblemente si sepamos, bisabuelos, tatarabuelos, pero ya chosnos, que es la siguiente generación, muy pocas personas saben quiénes fueron sus antepasados. Imagínate todo lo que viene atrás. Sí. No sé cuántas generaciones tienen que existir para que tú estés aquí, para que hoy estés aquí. Pero saber que nosotros traemos impregnado nuestro ADN muchas de estas herencias espirituales, que unas son buenas y otras no tan buenas y otras son terribles. Hurgar, escarbar
investigar y saber de dónde venimos es tan importante, porque de ahí vienen muchos patrones de conducta, vienen muchas fobias, vienen muchas enfermedades, vienen muchas cosas que ahora tú nos vas a explicar, todo lo que viene precisamente implícito en estos linajes que le llaman, estos linajes familiares. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue que empezaste estos estudios? ¿Cómo los empezaste a tomar y en dónde los tomaste para irte preparando? Los comencé a tomar en Ensenada, Baja California. Asistí a un día de constelaciones familiares, que es cuando se realiza una sesión donde van varias personas y se genera un grupo de personas que trabajamos todos juntos tratando nuestros temas de vida o conflictos de vida para poder sanarlos grupalmente. Esto quiere decir que las personas participamos dentro de las constelaciones de las personas que están tratando su tema, y en ese momento, a partir de la representación, uno se da cuenta cómo empieza a sanar en su interior, ya que termina la constelación. Entonces, esta persona, el constelante, que fue lo que hice el día que yo conocí constelaciones, fui constelante, fui la persona que tuvo una constelación. En la constelación me di cuenta y vi mi película de vida en el tema y el conflicto que tenía en ese momento, que era la depresión y el trabajo que no me estaba fluyendo. Entonces, de allí salió todo la información necesaria para que yo me diera cuenta dónde estaba yo perdiendo ese poder para fluir o desconectada, de qué estaba desconectada, dónde necesitaba ocupar mi lugar, el lugar que nos corresponde para poder fluir en mi vida. Ese día me di cuenta que todos tenemos un trabajo personal arduo que debemos de hacer para poder fluir con todos nuestros objetivos en la vida. Todos, absolutamente. Entonces, uno cuando asiste a una constelación familiar puede ver su película de su tema y no hay nada que les impida darse cuenta conscientemente dónde está el conflicto, dónde es la raíz del conflicto y por qué hemos llegado a ese punto donde no fluimos. Entonces, para cualquier persona que sea la primera vez que escucha este tema, porque para mí la primera vez que lo escuché hace algunos años era totalmente nuevo, nunca lo había escuchado y me llamó mucho la atención porque decía yo, esto es algo moderno, pero no, esto tiene muchísimos años de existir. Sentía yo que era una corriente nueva, así como de moda, pero cuando ya empecé a investigar me di cuenta que no, que esto realmente viene muchísimo tiempo atrás y que no es algo nuevo, simplemente ahora se empieza esta apertura que antes estaba como muy vedada por cuestiones religiosas, por muchas razones, estaba como muy vedada, pero que ahora afortunadamente ya las personas están conscientes de que esto es un beneficio impresionante y que a diferencia de la terapia tradicional, este tipo de, pues no le llamaría yo terapias, le llamaría yo más bien sesiones, te llevan más rápidamente a encontrar el meollo del asunto, a sanar, a restaurar aspectos de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia y muchas cosas que están ahí escondidas y que muchas veces al terapeuta le cuesta años para que salga a la luz, para que salga a flote, o si no años, por lo menos muchos meses de terapia, muchos. Y aquí he visto yo resultados impresionantes a muy corto plazo y casi siempre con un final feliz. O sea, con un positivismo y con una apertura increíble. Bueno, para las personas que escuchan por primera vez, ¿qué es constelar? Saber qué es constelar para que podamos darnos una idea y los beneficios que aportan las constelaciones. Muy bien, constelar es venir a tratar un tema en el cual o con el cual tú tengas un problema en tu vida, que puede ser desde la salud,
desde el aspecto laboral, familiar, personal, psicológico, emocional. Y tratando ese tema, se realiza la constelación dentro de un campo morfogenético, donde viene la información de tu ADN, de tus ancestros, de la historia que está ligada a ese conflicto, que de dónde viene la raíz, y a partir de eso te muestra qué es el lugar que tienes que tomar, cuál es el lugar que te corresponde como energía dentro del orden sistémico, así se llama el orden familiar natural que tenemos. ¿Cuál es el lugar? Orden sistémico. Sí, orden sistémico. Es el orden familiar natural que debemos de tener nosotros con nuestra familia o con nuestro sistema familiar. Te muestra que el conflicto viene porque no estás tomando el lugar que te corresponde, ejemplo, como hijo, queriendo ser el padre, como padre, queriendo ser el hijo, y a partir de ahí es cuando comienzan los conflictos. La constelación te viene a mostrar la realidad. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en el lugar que te corresponde o no? Te hace que tomes conciencia de todas esas cargas o responsabilidades que tomas tú que no son tuyas. O sea, el lugar, estamos diciendo el rol que te corresponde. El rol que uno debe de desempeñar como hija, como madre, como hermana. Por ejemplo, con los hermanos existe el hermano mayor, y el hermano mayor tiene la carga de la jerarquía mayor. Energéticamente es más grande que los pequeños, que los que le siguen de él. Y cuando el consentido, el hijo consentido, que es el más pequeño, el Benjamín de la casa. Sí, claro, cuando a ese se le dan otros tipos de derechos y tratos, entonces sucede que el pequeño empieza a tomar el lugar o el rol del grande, del hermano mayor. Como el liderazgo. Sí, el liderazgo. Toma el liderazgo, pero este liderazgo es el que te da, en el caso a él que no le corresponde ese rol, le da una carga energética que le corresponde al hermano mayor, y cuando se le llega esa carga energética a este hijo menor, le puede llegar a ocurrir en su futuro no llegar a tener un crecimiento sano, no llegar a tener un desarrollo exitoso en su trabajo, por ejemplo, o incluso enfermedades graves. ¿Por qué? Porque ha cargado la carga del mayor, no la más pesada, la que no le corresponde. O de los padres. Hace poco estaba yo precisamente escuchando una entrevista y entrevistaban a una psicóloga y decía que para ella fue muy difícil desprender, decía, esa carga energética que le habían dejado como hermana mayor, de cuidar a sus hermanitos, de ser prácticamente la mamá de 6 hermanos, porque la mamá era viuda y tenía que salir a trabajar, y ella se hizo prácticamente, tomó ese rol, ese papel de madre, y eran 6 hermanos, así es que ya te podrás imaginar. Para ella anuló su vida, anuló su adolescencia. Bueno, yo creo que desde su niñez, no me acuerdo qué edad dijo que tenía, pero creo que una edad más o menos de 12, 14 años, y a esa edad se convierte en la mamá de 6 hermanos. Aunque no era la mayor, además no era la mayor. Había otra hermana mayor, pero ella era supuestamente la más responsable, la que tuvo la carga mayor para poder afrontar esta paternidad temprana, ¿no? Se puede decir. Y lo mucho que le perjudicó. De hecho, ella empezó a estudiar psicología precisamente por toda esa carga genética que traía, hasta que entendió muchos roles que ella tuvo que jugar, no solamente de mamá, sino de papá, de maestra, de instructora, de muchos roles, de ama de casa, siendo tan pequeña, ¿no? Entonces, ¿te puedes desprender de estos patrones, de estas herencias espirituales a través de las constelaciones? Sí, precisamente esos son los beneficios. Los beneficios son que nosotros podemos desprendernos a partir desde la primer constelación que hacemos. Nada más tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo personal por fuera de las constelaciones para empoderarlas,
para poder hacer que la modificación en nuestro ADN se mantenga, esa modificación que hicimos en la constelación energética se mantenga en nuestra sangre hasta que se quede impregnada de algo nuevo, de un nuevo patrón, que es un patrón donde todos estamos tomando el lugar que nos corresponde, el rol que nos corresponde, y entonces así poder anular estos patrones o estos conflictos de vida que no se repitan con nosotros ni con las generaciones hacia adelante que son nuestros descendientes. O sea, que es reeducarte, reaprender. Reeducarnos. Primero desaprender. Exacto. Y luego aprender. Sí. Y crear nuevos hábitos y patrones de vida. Y esto lo haces después dentro de estas constelaciones, ¿cómo le llamas? Reuniones. Sí, son reuniones grupales presenciales. Exactamente. No tienen que ser familiares los que están ahí. No, todos pueden venir a tratar su tema, ya sea solo, con un compañero de vida, amigo, amiga, familiar o no. No interesa cómo vengan, lo importante es que vengan a tratar su tema, y se trata grupal para que cada una de las personas que venimos aquí podamos aprender de los demás, de lo que son las otras historias de vida, y podamos seguir compartiendo entre nosotros ese conocimiento y apoyándonos en nuestro crecimiento allá afuera, aunque no nos conozcamos. Nos volvemos a ver en una sesión y entonces nos damos cuenta del avance que hemos tenido como grupo. Claro, porque se están retroalimentando. Sí. Y pueden venir parejas, por ejemplo, a Sí. tratar algún problema específico de pareja, padre e hijo. Claro que sí, padre e hijo, he tenido hermanos casos también, donde vienen hermanos, parejas de esposo esposa, y también ha venido toda una generación, desde la abuela hasta la última, que son 1, 2, 3, 4, 5 generaciones que han venido. Danos un ejemplo, ¿qué se puede sanar en una sesión de constelaciones? Muy bien, en la sesión de constelaciones vamos a sanar dependiendo el tema, el conflicto principal. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros venimos a sanar un conflicto de enfermedad tipo ansiedad, vamos a decir, tengo ansiedad y quiero resolver mi ansiedad porque no sé de dónde viene. Entonces la constelación te muestra dónde comenzó el conflicto, como mencioné hace rato. Nos vamos a ese instante, se realiza el proceso de la constelación y puedes salir de aquí inmediatamente sin sentir esa ansiedad instantáneamente, o puede ser que a la semana, a las 2 semanas o un mes tenemos la pauta para poder sentir el cambio completo en nuestro cuerpo, porque realmente estamos modificando nuestra sangre. Y ahí es cuando nosotros sentimos en nuestro cuerpo. Linaje, estamos modificando nuestro linaje. Estamos modificando nuestro linaje familiar, paterno y materno. Y allí ya quedamos libres de esa ansiedad. Ahora, lo que comentaba, es necesario trabajar en uno mismo, no nada más hacer la constelación y quedarse sin hacerlo. Es por eso que mucha gente dice que no funciona, pues es parte de... Es que tienen que hacer su tarea. Sí. O sea, no es nada más lo que vengan a aprender en la sesión, aunque tengan todo este feedback de todo el grupo, pero sales de aquí y sigues con los mismos patrones, con las mismas creencias limitantes, entonces nunca vas a salir. Pero si haces un trabajo realmente de introspección, yo creo que entonces ahí es donde viene precisamente la ruptura y vienes realmente a hacer la constelación completa. Claro, ¿sí? Que sí, tengo muchos clientes, y me da gusto decirlo, muchos, que han cambiado completamente en cuanto a, por ejemplo, vamos a decir, vicios, lo que es el alcohol, lo que es el cigarro, las drogas, depresión, ansiedad, cuestiones con el lugar que no les corresponde en cuanto a la pareja, o sea, entre pareja sentimental, que es lo que ha cambiado en la relación de esa pareja sentimental, hombre-mujer, que se aman y que están cambiando el orden para que retomen el rol de la mujer, del hombre, para que fluya en armonía
esa relación tan bonita que tienen. No fluye porque no tienen el conocimiento, pero la constelación viene a darles el conocimiento y les explica cómo es que surgió el conflicto y cómo se puede arreglar, porque ahí en la constelación lo estás arreglando. Después es tu práctica para reforzar por fuera de la constelación. Pero es un hecho que la gente puede llegarse a liberar de estas cuestiones que son, por ejemplo, o incluso el cáncer. Me ha tocado ser testigo de la sanación del cáncer, porque es una constante, vamos a decir, un constante trabajo de constelaciones. Vamos a decir, no se trata de una sola constelación, se trata de trabajar a la par de lo que es lo médico, las quimioterapias o lo que se le haya indicado a esta persona. Claro que se respeta, pero de la mano va a llevar constelaciones para trabajar arduamente una tras otra hasta que llega el punto donde esta persona se libera de esto y puede llegar a soltar ese patrón repetitivo con este caso que es el cáncer, y para que sus descendientes se liberen, como le comentaba. Y además de eso, que después de haberse liberado de eso, puedes investigar en tus linajes cuáles son las siguientes enfermedades repetitivas o graves para seguir tratando. Y además, cuando tratas las otras enfermedades, como todo va ligado, todo se vincula, tú le estás reforzando ese cáncer que no regrese. Bueno, esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Te comentaba yo al principio que cuando yo escuché la primera vez constelaciones familiares, dije, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y precisamente fue una persona que curó del cáncer a través de las constelaciones familiares, la que me lo platicaba. Entonces le pregunté, ¿cómo fue eso? Ya cuando me explicó, lo sentí así como mágico, ¿no? Pero me decía, es que yo tuve que romper, porque toda mi familia, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, no sé si mi tatarabuelo, pero todos habían muerto de cáncer, todos. Yo era la primera generación, soy la primera generación que rompe ese patrón y que se salva de cáncer. Y que de aquí en adelante mis generaciones futuras, mis hijos, nietos, bisnietos y toda la parentela que venga después de mí, está liberada ya de esa maldición, de ese estigma del cáncer. Entonces yo fui la primera generación que rompe con ese estigma. Y como eso, y se me hizo así como mágico, y dije, a ver, explícame más. Y cuando ya me empezó a explicar cómo llevaba sus terapias a la par con quimioterapias y todo esto, y los mismos médicos se quedaban sorprendidos, decir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Y le dijo, pues estoy haciendo unas terapias psicológicas. No son psicológicas, es a nivel espiritual. Son terapias en las que estoy limpiando mi linaje. Y los mismos médicos se quedaban y decían, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero eso te estoy hablando, que ¿cuántos años era? Posiblemente 14, 15 años de esto. Ella se curó del cáncer definitivamente y efectivamente rompió con ese estigma, con esa programación, con esa cadena, con esa herencia espiritual, ¿no? Pero así como ella, vemos familias que dices, ¿por qué todos están solteros en esta familia? ¿O por qué siempre hay una mujer o hombre que se divorcia? O todos se divorcian, todas las generaciones para atrás fueron divorciados, pero es que es una herencia espiritual y eso hay que tratarlo a nivel espiritual. A nivel psicológico sí también, pero hay que encontrarle precisamente el significado de esa herencia, de esos genes, de ese linaje que tienes que romper, porque hay como eso, habrá personas que en la familia vienen con problemas de síndrome de Down, con problemas psicológicos, pero severos, muy severos, problemas de alcoholismo, que se van repitiendo de generación en generación. Cuéntanos algunos casos, Vanessa. Sí, claro. He tenido casos que he tratado la bipolaridad, el autismo y el déficit de atención, y efectivamente han ido avanzando. Son personas que todavía están tomando las constelaciones.
apenas llevan 1 o 2 constelaciones en estos temas precisos que acabo de mencionar, pero los hijos, porque los padres son los que han podido constelar, ya que se puede venir el más grande, que es la jerarquía, que ahí entran los órdenes del amor, más adelantito los pilares del... Sí, los pilares de esta filosofía de vida, porque yo lo veo como una filosofía de vida que tenemos que llevar a cabo para poder salir y cortar esas cadenas que nos atan al pasado. Entonces, estas personas que están haciendo las constelaciones han visto cambios considerables con los hijos. Están muy contentos, ven en el caso del déficit de atención, me di cuenta por medio de los padres que ya vinieron por segunda vez, que me dijeron, es que ya lo vemos como que ya está más despierto, ya puede poner más atención a esto, a lo otro, cuando antes no lo haz de cuenta que no tomaba en cuenta nada de lo que le decíamos, y llevan una constelación. Apenas una. Entonces, increíble. Sí se puede. Vamos a hablar un poquito de el qué es lo que sí he visto que se puede, por mi experiencia, y qué es lo que no. En el caso cuando es una situación, vamos a decir, muy avanzada, por ejemplo, del cáncer, como hablábamos, obviamente ahí ya dependiendo del tiempo que ya nos está ganando el tiempo a nosotros, pues sí es muy difícil que la persona pueda soltar ese patrón, cortar esa cadena, pero cuando todavía todo es en tiempo, ya van 2 casos que yo veo, incluyendo el de usted, que son 3 en este caso, que me acaba de comentar, maravilloso. Son 3 casos ya de cáncer que sé y que soy testigo en este caso, con usted, con este último, que sí se puede sanar. Solamente no hay que permitir que se vaya, que trascienda más la enfermedad, o sea, o que el hijo crezca más llevando esa carga de ese déficit de atención, por ejemplo. Sí, por ejemplo, esta persona que me contaba que ella había sanado y había roto esta herencia del cáncer con toda su familia, decía, bueno, si ya no me salvo yo, decía, por lo menos que mis generaciones, mis hijos, mis nietos y las generaciones siguientes no arrastren con este estigma, no carguen esta enfermedad que es mortal, ¿no? Pero afortunadamente ella sí se curó, sí pudo romperlo a tiempo, como dices tú, pero habrá otras cosas que sean un poco más difíciles de tratar. Por ejemplo, esos problemas de padres e hijos que no saben de dónde empezó, cómo empezó, y hay una rivalidad, hay un odio, hay una enemistad, y no saben ni de dónde vino o por qué, en qué momento se originó. Aparentemente no hay una razón de peso, pero sin embargo el sentimiento de rechazo está ahí. ¿Por qué, Vanessa? Eso sucede porque voy a comentar ahorita lo que es importante, lo que decía, practicar afuera en nuestra vida cotidiana estos órdenes. A pesar de venir a constelar, hay que empoderar con esa actitud de nosotros. Y esto sucede porque, voy a poner otro ejemplo de otro caso. Hay casos donde la exclusión en la familia es en todos, o sea, de hijo a padre, de padre a hijo, de hermano a hermano, de hija a madre. Entonces es una repetición que se va arrastrando a través de las generaciones, y esta repetición de exclusión se puede arreglar cuando yo practico el primer orden del amor, que es no excluir. Excluir es como rechazo. Sí, las es personas rechazar. que sienten rechazo, se sienten rechazadas, esa es exclusión. Eso es exclusión. Entonces yo practico cómo no excluir, que también aquí en Constelaciones hacemos ese énfasis en cómo se tiene que hacer, cómo llevar a cabo, cuáles son las reglas especiales del no excluir, y también se integra el respetar las jerarquías, que es el segundo orden del amor, y el tercer orden del amor, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando nosotros colocamos e implementamos esta información en nuestra vida cotidiana, vamos a poder entender por qué esos patrones en mi familia o en la familia de mi amigo se están repitiendo, porque esos 3 órdenes son los que se tienen que respetar para que no suceda. Es lo que tenemos que nosotros hacer con nuestro trabajo personal. Claro,
Si no, entonces no hay avance. No hay manera de que podamos cortar ese patrón si no lo hacemos así. La constelación inicia con el cambio energético que se realiza dentro de nuestro ADN, pero terminando esa modificación tenemos que darle un mantenimiento. Por supuesto. Sí. Escuchaba yo también en una sesión de una persona que se había dicho hacia ella misma: yo no quiero tener hijos, yo no quiero ser madre, y esto lo repites porque atrás en tu historia familiar también hubo ese mandato, y ese mandato lo estás repitiendo tú en esta generación, y realmente sí te estás programando a no tener hijos. Y volverte y ser una persona tal vez estéril. Pero las personas que, por ejemplo, no voluntariamente han tenido ese mandato de no querer tener hijos y son estériles, ¿de dónde viene ese mandato? Ese mandato, cuando hay esterilidad, quiere decir también va relacionado justamente con la exclusión. Porque, bueno, voy a volver a retomar lo de los 3 órdenes del amor. Los 3 órdenes del amor, el psicoanalista Bert Hellinger alemán los descifró y los creó como práctica para empoderar las constelaciones, y el no excluir es esta parte que afecta tanto a los hijos no nacidos, a los que no los tuvimos, a los abortos, afecta en este caso a la infertilidad, que es ya por mandato ancestral, por programación ancestral puede ser, o por compensación de aquellos que se excluyeron, que no fueron incluidos. Ahora no te vamos a permitir tener a ti ese hijo, que tener un hijo es inclusión. Wow. ¿Sí? Por ese mandato o esa compensación que ahora me toca. Hubo mucho muerto y entonces yo no voy a tener el derecho a tener ese hijo porque antes no se les respetó, no se les incluyó, entonces yo pierdo ese derecho de tener un hijo. Y también han llegado a tratar ese tema una persona que vino porque quiere hacer un proceso para fertilidad y vino a tratar primero constelando ese tema, y justamente en la constelación se presenta cómo eso viene de su linaje materno, no como el conflicto de no tener hijos, sino que la exclusión que se hizo antes en sus ancestros le afectó a ella para tener problemas para tener hijos, que es incluir la inclusión de un ser vivo. Sí, por ejemplo, lo de exclusión, lo de sentirse insuficiente y sentirse viene también desde la infancia, de sentirse rechazado, o las personas que saben que fueron hijos no deseados, que vinieron a este mundo y realmente no los esperaban, no fueron hijos planeados, no fueron hijos deseados. ¿Qué sello y qué impacto tiene en la vida de una persona esta exclusión, como tú dices? Sí, es un impacto muy fuerte, y además Constelaciones explica sobre lo que es la compensación. Como decía, está la persona expuesta a este nuevo compensar de que si se excluyó antes, ahora yo no voy a tener derecho para tener hijos, o se programó antes de que este hijo siquiera naciera o siquiera se fecundara. Se programó porque el padre dijo que quería tener hombres y resulta que la primera hija que tiene es mujer. Entonces ya fue una programación, o hay una lealtad o un mandato. Son esos 4 tipos de cuestiones que estamos cargando como cadenas. Y para todo esto, por supuesto que hay sanación. Claro que sí. Todo esto tiene remedio. Todo eso tiene todo remedio. Tiene remedio. Todo se puede sanar, mientras hay el tiempo. Restaurar. Sí, de restaurar, mientras no sea algo complicado de tiempo, como mencionaba con este ejemplo de la enfermedad del cáncer, que no sea algo muy avanzado, sí se puede tratar. Todo se ha tratado hasta este momento. No he tenido alguna experiencia donde hay alguna persona que sienta que no le ha funcionado.
hasta ahorita son muy aplicados los clientes que vienen aquí y estoy muy afortunada y muy honrada por tenerlos aquí. Entonces, yo adelante cualquier cosa aquí con cuestión de cómo saber qué estamos cargando, qué tipo de cadena es una programación, es una compensación, es una lealtad o es un mandato. Esto aquí los clientes me pueden preguntar cuando no tienen bien claro la situación, y yo les doy esa información, ellos siguen investigando, entonces empiezan a crear su trabajo personal, su análisis personal, y así es como empiezan a sanar más. Danos un ejemplo de cada uno de ellos. Muy bien, compensación, como decía, es algo, vamos a poner otro ejemplo, en el caso de las herencias, vamos a decir así, en la escalera de mis hermanos, en la jerarquía de la escalera donde estamos todos mis hermanos, resulta que en esta generación todos heredamos por igual, que es lo correcto de hacer. Por eso tanto pleito en las herencias. Ajá. Porque no es cierto que al mayor y que al menor, y que a todos por igual, para no excluir. Correcto, para no excluir. Ajá. Entonces, ese es el orden. Allí posiblemente, si yo recibí y mis hermanos recibieron estas herencias por igual, a futuro va a volver a seguir sucediendo lo mismo, no va a haber una situación donde unos más, unos menos. Pero cuando comience a haber ese desequilibrio donde a unos más y a otros menos, va a llegar un momento donde a nadie se le va a dar la herencia, y eso es compensar. Es cuando se compensa, hace un cambio drástico a otro punto que no se realizó antes, que nunca, o vamos a decir 10 generaciones atrás, no había aparecido. A todos se les había heredado por igual y de repente a nadie se le heredó nada. Esa es una compensación. Ahora, programación es cuando nosotros estamos indicando que queremos realizar cierta cuestión con nuestros hijos y estamos programando que nuestro hijo varón va a ser futbolista y que nuestra hija va a ser bailarina. Y cuando no sucede eso, en el inconsciente de los hijos sienten que les hace falta una manera de ser aceptados, les hace falta hacer algo para poder ser aceptados, porque tal vez no fueron ni bailarinas ni futbolistas, y eso se programó desde antes, y el hijo siente que le hace falta sentirse aceptado. Esa es una programación. Luego es un mandato es una lealtad. Esas dos vienen siendo lo mismo, que es cuando yo tengo algún patrón de, por ejemplo, enfermedad, lo estoy arrastrando, esa es una lealtad. Una enfermedad grave es una lealtad, que sin conocer a los de atrás, aún así, sin decir ni programar, tengo esa lealtad de llevar esa enfermedad. Y por último, ya cubrí las 4. Compensación, programación, mandato y lealtad, que viene siendo lo mismo. Sí, sí, esto de lealtad a mí me suena de que, por ejemplo, en una familia todos son médicos. Estás siendo leal a tu linaje de que todos son médicos o todos son abogados. O también hay el caso de que en cada familia todos son divorciados o todos son infieles. Sí, correcto, eso es una lealtad. Uh-huh. Y también es un mandato, ¿no? En cierta forma también es un mandato. Sí, ajá. Claro que sí, es un mandato. Entonces, el mandato se puede entender como aquello que yo siento que tengo que hacer, como lo de los médicos. Voy a ser médico porque es un mandato. Y una lealtad la podríamos colocar en el ejemplo de la enfermedad, que no es consciente la lealtad y el mandato es más consciente. Fuera de compensación, estos tres últimos, programación, mandato y lealtad, se pueden combinar. O sea, hay vínculo entre estos tres, ¿no? Sí se puede combinar. Ajá. Definitivamente. Eso es como un mandato, es una lealtad familiar y es una programación también, porque hay gente que programa, esta niña va a ser cantante, va a ser artista, va a ser bailarina, sí. O este hijo va a ser un atleta. Es programación, eso sí. Estás programándolos, ¿no? Claro que también sí. De alguna forma. Eso es sano, eso no lo veo tan drástico.
pero esto de los mandatos sí es más drástico. Sí. Porque estos ni siquiera has nacido cuando ya traes el mandato, sí, ya lo traemos. Así como le dicen, el sello tatuaje, marca, el tatuaje lo ¿no? tienes que hacer. Y es un mandato, sí. Es impresionante ver cómo podemos irnos deshaciendo de todas estas programaciones negativas, de todos estos mandatos, y hacer esta terapia de limpieza, se podría decir, de linaje familiar, nos lleva a una vida más plena, nos lleva a una vida más productiva, más significativa, con un propósito más claro, ¿no? Sí, es un propósito más claro, porque cuando nosotros constelamos nos damos cuenta precisamente de lo que acabamos de mencionar, las lealtades, las compensaciones, las programaciones y los mandatos que vamos arrastrando. Y cuando somos conscientes de eso, entonces podemos liberarnos también, psicológicamente hablando, de eso. Podemos decidir que a partir de hoy voy a tener tanto mis valores, mi moral, mis ganas de hacer, mi poder de hacer a mi manera. Ajá, porque entonces ya estás aprendiendo a desprenderte de todas estas programaciones negativas que nos fueron dadas, y ahora ya con conciencia, se puede decir, con absoluta conciencia y madurez, puedes llevar a cabo tu estilo de vida muy personal. Ya no tienes que acarrear ese lastre familiar, ¿no? Es correcto. Es como desprenderte de una costra. Sí, sí, que algo que no es tuyo. De una mochila que no es tuya. Sí. Sí, qué bonito. Se me hace fascinante. Se me hace fascinante todo lo que implica una constelación familiar, y más cuando se hace, primero empezando por uno y después cuando se hace en forma familiar. Yo creo que limpias todo el linaje y les das una herencia de verdad a tus generaciones futuras, una herencia de sanidad, de prosperidad, de amor, de unión familiar y de mayor integración y de conocerse más. O sea, creo que es hermoso. Yo no estoy en contra de la terapia, por supuesto, los psicólogos hacen su trabajo muy bien hecho, pero esto creo que nos lleva de una forma más rápida a encontrar soluciones. Y, claro, más espirituales. Más espiritual, más en conciencia, más en amor. Más en amor, y nos lleva a la felicidad y a la plenitud, porque a eso venimos aquí, a ser plenos, no a aprender, no a hacer diferentes tipos de cosas ni a lograr objetivos, sino a ser felices. A eso venimos, y esto nos ayuda a ser felices simplemente con el hecho de constelar y aprender a ocupar el lugar y el rol que nos corresponde. Exactamente. Vanessa, danos un mensaje final a nuestra audiencia de nuestra radio online y Encuentro con tu Grandeza, porque vamos a pasar a otro segmento que a la audiencia les gusta muchísimo, porque homenajeamos a una persona que haya trascendido y que haya dejado un legado y que haya encontrado el encuentro con su grandeza. Puede estar vivo, puede no estar ya en este plano terrenal, y hemos escogido precisamente a un ser fascinante porque él fue el creador de toda esta terapia, de toda esta todo este movimiento. Es el padre, se puede decir, de las constelaciones. Pero danos ese mensaje final para que podamos pasar a este segmento. Claro que sí. Bueno, para cerrar con las constelaciones familiares, les recomiendo que conozcan y lean el libro de los órdenes del amor por Bert Hellinger. Allí pueden obtener toda la información para empezar a conocerse y a entender qué lugar hemos ocupado, que no es de nosotros, y empezar a entender un poquito más y darle más bien entender la lógica de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, y no creer que es nada más porque tengo un lastre cargando que no sé dónde viene, o que es la vida, o que es la mala racha. No existe eso. Existe que no estamos tomando el lugar, y esa es la mejor oportunidad para darnos cuenta
qué podemos arreglar de nosotros, cómo lo podemos hacer y los órdenes que tenemos que utilizar. Perfecto, pues muy bonito mensaje a nuestra audiencia. Y bueno, vamos a pasar precisamente a homenajear, hacerle un pequeño tributo a este personaje, Albert Hellinger. Como dijo Vanessa, bueno, él tiene un libro que es el que acaba de mencionar, Órdenes del Amor, que es fascinante y es un libro que precisamente por eso se los está recomendando Vanessa, porque es de muy digerible, de muy fácil lectura y que además es un clásico. Este libro nunca va a pasar de moda. Pero él escribió 61 libros, claro 61. Sí. ¡Wow! Sí, mucho. Se la pasó escribiendo toda su vida. Sí, es que era filósofo también. Exactamente. Sí. Bert Hellinger nació en Alemania un 16 de diciembre de 1925 y trascendió el 19 de septiembre del 2019. O sea que fue una persona muy longeva. Y realmente estamos hablando de que es reciente su muerte. Le tocó vivir toda esta era de transformación y todo era también digital. Era teólogo y practicaba obviamente toda esta terapia espiritual que fue la que dio origen a las constelaciones. Háblanos un poquito más de él, de Hellinger. Muy bien. Además de los órdenes del amor, como base o pilar también de esta filosofía primera, antes que nada de los órdenes, él dice y recomienda que nosotros debemos de tomar y aceptar todo como fue y todo como es. Eso es hacer paz y rendirnos ante la vida como es. O sea, no sentirnos que la vida está en contra de nosotros, sino aprender así como fue y así como es, tomarla y vivirla, y que en el caso de que la vida nos ponga en algún momento difícil, tomar el estado adulto en lugar del estado niño, que es el que no soluciona, el que culpa a todos por lo que sucede. Tomar ese estado adulto para poder solucionar cualquier conflicto o situación difícil que se nos presenta en la vida. Es tomar todo y aceptar todo como es. Esto para mí fue algo muy importante, o con lo que primero tuve que trabajar muchísimo para poder aceptar mi situación de vida actual y darle ese tiempo, esa holgura de tiempo necesaria, soltar para que el tiempo, a través de mi trabajo personal, me diera esa compensación, ese regalo de ahora sí permitirme que todos mis objetivos y mis propósitos y mi misión de vida se cumplan. Entonces eso es algo que él deja bien. Porque está tu adulto en control de todo esto. Él manejó mucho también lo que es el análisis transaccional. Sí, también. Esta filosofía del análisis transaccional, bueno, a mí me encanta el análisis transaccional porque es tan fácil poder entender a tu parte niño, tu parte adulta, tu padre castigador, tu padre... son dos padres. Y de niños se divide en tres niños: niño rebelde, niño adaptado y niño libre. Pero el adulto es el que realmente soluciona. Es con el tipo de personas que nos encanta estar. Sí. Porque el adulto es congruente, es justo, no critica, no juzga, no hace apreciaciones a priori. Sí. O sea, es la parte hermosa que tiene el ser humano. No genera expectativas. Exactamente. Y bueno, el niño es una parte hermosa en nuestro interior. Es donde está la poesía, el amor, la creatividad. Nuestro niño interior es el que pregunta. Me encanta. Vamos a hablar en otra entrevista acerca del análisis transaccional. ¿Qué te parece? Claro que porque sí, también con mucho ahí gusto. nos llevamos mucho tiempo. Vamos a seguir dándole este pequeñito tributo a este personaje tan querido, Bert Hellinger. Y para las personas que están tomando por momento este programa, estamos hablando con la consteladora certificada Vanessa Cumplido Rocha. Y bueno, ahora
que nos diga ella dónde la podemos localizar. Pero antes que nada, darle las gracias porque hayamos traído a este personaje a la historia, y pues le mandamos todo nuestro cariño hasta el cielo, donde quiera que se encuentre. Gracias por esta aportación, gracias por haber dejado este legado, gracias por sus 61 libros escritos, y gracias porque dejó un instituto, Vanessa. Sí. ¿En dónde se encuentra ese instituto? En que España. Dejó? En España, ok. Sí, allí, y su descendiente, quien continúa con esa filosofía de vida, impartiendo cursos, tiene su página web, es en España, no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la página, pero quien dirige esa página y la descendiente se llama Brigitte Champetier. Y la pueden buscar también en internet y la van a encontrar, y van a encontrar Incomsa, se llama su página, ya recordé. Incomsa. Es que está raro como se escribe, entonces sí. No estoy bien segura cómo se deletrea, pero si buscan Brigitte Champetier pueden encontrar su página inmediatamente. La ligan a ella. ¿Está en Madrid? ¿En qué sí, parte? ¿En Madrid, sí, España? En Madrid. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información hermosa que nos acabas de proporcionar acerca de nuestro personaje del día de hoy. ¿Dónde te podemos localizar, Vane? Muy bien, me pueden localizar en las redes sociales. En Facebook me pueden buscar colocando una @constelaciones, luego TS1, que significa todos somos uno. Constelaciones TS1, igual para Instagram, solamente colocar sin la @constelaciones TS1 y ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Ajá. Para cuando necesiten alguna información o leer, hay bastante información en la página de Facebook, y también de los talleres o cuestiones o reuniones que tenemos de constelaciones familiares, también en Instagram tenemos la información. No todo es presencial, puede haber también constelaciones a través de Zoom. Sí, de hecho la realizamos en línea, hasta ahorita estamos haciéndolo vía WhatsApp, pero ya atiendo gente que vive en Colombia, en Michigan, Michigan, España, Nueva York y Puerto Vallarta, hasta ahorita estoy atendiendo. Como gusten, nada más piden una cita y se les hace su cita, y empezamos a comenzar con el proceso de cómo introducirlos a constelaciones, para darles la introducción de vida como debe ser, para que sepan qué es lo que vienen a hacer, y después de eso agendamos su cita de su sesión y les damos horario, nos adecuamos ahí al horario. Dependiendo de la hora o de diferencia que tengamos, nos adecuamos para poder darle su constelación. ¿Pero un teléfono directo donde llamar? Sí, claro que sí. El área es 664 y el número es 404-1914, aquí en Tijuana, Baja California. ¿Algún taller que tengas próximo que esté en puerta? Próximo, acabamos de realizar uno apenas este mes, así que para julio voy a tener un taller de renacimiento. En la fecha de julio también pueden tomarlo en línea, y claro que sí, ahí voy a comenzar a postear la información terminando este mes. ¿De cuántos días es? Nada más es de un día. ¿Un día? Sí. ¿Un fin de semana? Un fin de semana. Ajá. Toma un día nada más, es de como aproximadamente 3 o 4 horas. ¿De renacimiento? Sí, de renacimiento. Yo quiero estar ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Qué linda. Gracias, Vane. Mira, vamos a despedirnos porque ya tenemos unos minutitos nada más y se fue el tiempo volando. Te dije que se iba a ir como agua. ¿Nos quedaron alguna cosa fuera que quieras añadir? Hasta ahorita no, nada más abarcamos todo. Sí, abarcamos todo lo que teníamos planeado. Está genial y estamos en tiempo. Me da mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti por toda esta información tan valiosa. Eres muy linda, eres una gente muy cálida. Se siente enseguida tu vibra tan bonita, con esa sonrisa que nos recibe siempre. Es un agasajo estar contigo, es un placer. Gracias, Cristi, se disfruta un placer. Mucho tu presencia. Muchísimas gracias. Y a ustedes, mi querido y amado auditorio, muchísimas gracias por contar con su presencia todos los miércoles. Y bueno, pues no me resta más que decirles que Dios me los bendiga siempre en cada paso que den. Que tengan el resto de semana muy bendecido, muy productivo y muy feliz.
Nuestra América Online Radio presentó Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.